Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Recuerda que el conocimiento es el mejor arma para conquistar todo el mundo. Con esta frase empezamos el tema de hoy, anatomía del pulmón. Los bronquios que van a formar dentro del parénquima pulmonar el árbol bronquial. Este árbol bronquial se origina de un tronco principal que va a ser la tráquea. La tráquea se bifurca en dos bronquios principales, un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. El bronquio principal derecho tiene las características con respecto al bronquio principal izquierdo, que este es de menor longitud que el izquierdo, es de mayor calibre que el izquierdo y este se encuentra un poco más horizontalizado que el izquierdo. El bronquio principal se divide en bronquios lobares. El bronquio principal derecho se divide en un bronquio lobar superior, en un bronquio lobar medio y en un bronquio lobar inferior. En el bronquio pulmonar, perdón, en el pulmón derecho, la característica es que los bronquios lobares medio e inferior nacen de un mismo tronco, un tronco común denominado bronquio intermediario, o mejor llamado bronquio intermediario de Edward. En el pulmón izquierdo, el bronquio principal izquierdo se divide en un bronquio lobar superior y en un bronquio lobar inferior. El bronquio lobar superior para el lóbulo superior del pulmón izquierdo y el bronquio lobar inferior para el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Los bronquios lobares que se dirigen a los lóbulos propiamente dichos se dividen en los bronquios segmentarios. Estos bronquios segmentarios están en relación con la segmentación pulmonar. Los bronquios segmentarios se dividen en bronquios mucho más pequeños, es decir, de un calibre menor, que se denominan bronquios subsegmentarios. Los bronquios subsegmentarios se siguen dividiendo en bronquios de menor tamaño en diámetro que se denominan bronquios supralobulillares. Los bronquios supralobulillares se convierten en bronquios infralobulillares y finalmente los bronquios infralobulillares terminan formando los bronquiolos terminales. Y los bronquiolos terminales forman los alvéolos como tal. Los alvéolos es donde se produce el respectivo intercambio gaseoso. Hay alrededor de 300 millones de alvéolos en una superficie de 30 metros cuadrados. Esta superficie de alvéolos aumenta cuando entra en una inspiración profunda el pulmón, es decir, que la superficie de alvéolos con aire en inspiración profunda alcanza los 100 metros cuadrados. Seguido a esto, vamos a continuar con la segmentación bronquial, es decir, los bronquios segmentarios. Que ya explicamos que que la tráquea se dividirá en los bronquios principales y los bronquios principales en bronquios lobares. Tenemos el bronquio lobar superior, el bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior en el pulmón derecho. El bronquio lobar superior se divide en tres bronquios segmentarios. El bronquio segmentario apical, que se dirige a la porción apical del lóbulo superior del pulmón derecho. El bronquio posterior, que se dirige a la pared posterior del lóbulo superior del pulmón derecho. El bronquio anterior o bronquio ventral. Esas tres ramas segmentarias o bronquios segmentarios que se dividen del bronquio lobar superior. Como ya explicamos, del bronquio segmentario medio, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior en el pulmón derecho nacen de un mismo tronco que se denomina bronquio intermediario o bronquio intermediario de Edward.
El bronquio lobar medio, que se dirige al lóbulo medio del pulmón derecho, se divide en dos troncos, o se puede decir dos bronquios segmentarios. Estos bronquios segmentarios serán un bronquio segmentario lateral y en un bronquio segmentario medial. El bronquio lobar inferior presenta dos raíces, una raíz superior y una raíz inferior. En la raíz superior hay un único bronquio segmentario, que es el bronquio apical de Nelson. Y la otra raíz inferior será para la base del pulmón derecho. Estos bronquios serán un bronquio posterior, un bronquio lateral, un bronquio basal lateral, un bronquio basal anterior. Todo eso con respecto al pulmón derecho. En el pulmón izquierdo, todo inicia en el bronquio principal izquierdo, que se divide en un bronquio lobar superior y en un bronquio lobar inferior. El bronquio lobar superior se divide en dos raíces, una raíz superior y en una raíz inferior. La raíz superior, la raíz superior o tronco superior también se lo puede llamar bronquio culmen, y el bronquio inferior o tronco inferior se lo denomina bronquio lingular o lingular. Estos que hacen homólogos, es decir, el bronquio lingular es homólogo al lóbulo medial o medio del pulmón derecho. El tronco superior o bronquio culmen del bronquio segmentario superior tiene tres ramos. Un ramo que es el ventral, el bronquio segmentario ventral, el bronquio segmentario apical y el bronquio segmentario posterior. Acá tenemos la raíz inferior o tronco inferior o bronquio lingular. El bronquio lingular, que es homólogo al lóbulo medio del pulmón derecho, presenta estos dos bronquios segmentarios. Un bronquio segmentario craneal, caudal o superior o lingular superior, un bronquio, inferior o lingular inferior. Tenemos acá al bronquio lobar inferior, que se dirige al lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Este va a presentar tres bronquios segmentarios, que son bronquios segmentarios para la base. El bronquio anterior, el bronquio basal lateral, el bronquio segmentario basal posterior y una raíz superior que es para el bronquio segmentario apical de Nelson. Todo eso con respecto al pulmón izquierdo. Estos bronquios se dirigen a diferentes segmentos en el pulmón y es por eso que se realiza la segmentación pulmonar. La segmentación pulmonar es útil o necesaria para poder evaluar el buen funcionamiento de la irrigación de la distribución bronquial en los pulmones como tal. En el pulmón derecho vamos a tener la segmentación del lóbulo superior, del lóbulo medio y del lóbulo inferior. En el lóbulo superior encontramos que está segmentado en tres.
que la segmentación número 1 corresponde a la porción apical o vértice del pulmón derecho. La segmentación número 2 hace referencia a la porción posterior o a la pared posterior del lóbulo superior del pulmón derecho. Y la segmentación número 3 hace referencia a la parte anterior del lóbulo superior. Esta segmentación está en relación con los bronquios segmentarios. Acá tenemos, este era el bronquio lobar superior, que se dividía en los bronquios segmentarios. El bronquio segmentario apical, que en la segmentación corresponde al número 1, el bronquio segmentario posterior, que en la segmentación corresponde al segmento número 3, el bronquio segmentario anterior, que en la segmentación corresponde al segmento número 2. Para poder recordar bien, diremos que el mnemotécnico es APA. A apical, P posterior y A anterior. 1, 2, 3 en segmentación pulmonar del lóbulo superior del pulmón derecho. Continuamos con la segmentación y el lóbulo medio se segmenta en dos porciones. En un 4, que hace referencia a la porción lateral del lóbulo medio, y a la segmentación número 5, que hace referencia a la porción medial del lóbulo medio del pulmón derecho. Para poder recordar correctamente la segmentación y la porción a la que corresponde, haremos el mnemotécnico LAME. La lateral, segmento 4. Medial, segmento 5. Que en segmentación bronquial corresponde al bronquio segmentario lateral, en la segmentación 4, y el bronquio segmentario medial a la segmentación número 5. El lóbulo inferior, de una vista lateral se lo ve así mucho mejor. El lóbulo inferior del pulmón derecho se halla segmentado en 4. En un número 6 o segmento número 6, que corresponde al ápice del lóbulo inferior del pulmón derecho. Y esta segmentación número 6 está en relación con este bronquio segmentario, que es el bronquio segmentario apical de Nelson. Entonces, recordemos que apical hace referencia a vértice del pulmón derecho. En el lóbulo inferior derecho e izquierdo, la parte superior, en una vista lateral, como se puede observar acá, corresponde a un vértice o ápice, y es por eso que acá se encuentra el bronquio segmentario apical de Nelson, y el bronquio segmentario apical de Nelson corresponde a la segmentación número 6. Lo que está inferior al ápice del lóbulo inferior del pulmón derecho corresponde a la base. El bronquio segmentario medial, que se encuentra en esta parte más o menos, el bronquio segmentario medial, que no está graficado acá, corresponde al segmento número 7. El bronquio segmentario anterior corresponde al segmento número 8 y el bronquio segmentario lateral corresponde al segmento 9 y finalmente el bronquio segmentario posterior al segmento número 10. Acá podemos observar en una vista lateral 8, que corresponde al bronquio segmentario basal anterior,
el 9 que corresponde al bronquio segmentario lateral, basal lateral o vasolateral, 10 que corresponde al bronquio segmentario basal posterior, y eso con respecto a la segmentación del pulmón derecho. Lo mismo ocurre con el pulmón izquierdo. Cada porción corresponde a un bronquio en la segmentario. Es por eso que se llama segmentación pulmonar. En el pulmón izquierdo únicamente tenemos dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. El lóbulo superior está dividido en dos porciones. En una porción superior, que es el ápico posterior, y en una porción inferior, que es la porción lingular del lóbulo superior del pulmón izquierdo, donde el segmento 1 corresponde al bronquio anterior. Acá tenemos al bronquio anterior, al bronquio segmentario anterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. El segmento número 2 hace referencia a ápico posterior. El segmento número 3 hace referencia a la porción superior, es decir, a este bronquio, al bronquio segmentario superior o lingular superior, que corresponde a la porción o al segmento número 3, y el segmento número 4 hace referencia al bronquio segmentario inferior de la língula. Los siguientes segmentos corresponden a lo que es el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. El segmento número 5 hace referencia a la porción superior del pulmón, del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. El segmento número 6 hace referencia a la porción anteromedial, ya que a ese nivel se unen los bronquios basales anteriores y bronquios basales mediales, formando el ventro paracardíaco. Y es por eso que el segmento 6 corresponde a los bronquios anteriores y mediales, es decir, bronquios segmentarios anteriores y mediales. El segmento número 7 corresponde a lo que es el ventro paracardíaco. ¿Listo? Entonces aquí hubo una pequeña equivocación. El 7 es el que corresponde al ventro paracardíaco, donde se unen, se puede decir, en un solo segmento al bronquio segmentario anterior y bronquio segmentario medial, que forman el bronquio segmentario ventro paracardíaco, y que en la segmentación corresponde al segmento número 7, ya que el segmento número 6, igual que en el pulmón derecho, corresponde al bronquio segmentario apical de Nelson. El segmento número 8 corresponde a lo que es el bronquio segmentario anterior o ventrovasal. Perdón, lateral o laterovasal. Al igual que en el pulmón derecho, este se podría enumerar, es decir, segmentar en 10 porciones, igual que en el derecho. Sin embargo, en algunas literaturas únicamente lo segmentan en 8 porciones. Acá tenemos una mejor vista de la segmentación pulmonar. Como ya explicamos, el pulmón derecho se haya dividido a través de las cisuras
en 3 lóbulos, en un lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo posterior. Las cisuras que lo dividen van a ser la cisura mayor y la cisura menor. Gracias a que esta cisura menor existe, es que el pulmón derecho se haya dividido en 3 lóbulos. En cambio, en el pulmón izquierdo solo hay la cisura mayor y por eso solamente se divide en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. El pulmón derecho está segmentado, como ya dijimos, en 10 segmentos, de los cuales los 3 primeros segmentos corresponden al lóbulo superior. El segmento número 1 corresponde al bronquio segmentario apical. El segundo segmento corresponde al bronquio segmentario posterior. El tercer segmento corresponde al bronquio segmentario anterior o ventral. Los 2 segmentos que corresponden o continúan van a encontrarse en el lóbulo medio. El cuarto segmento que va a corresponder al bronquio lateral, al bronquio segmentario lateral. El quinto segmento corresponde al bronquio segmentario medial. Y finalmente tenemos acá a los bronquios de la base, es decir, la segmentación del lóbulo inferior o la base del pulmón derecho. El segmento número 6 corresponde al bronquio segmentario apical de Nelson. Y los 4 que quedan van a ser segmentos de la porción basal del pulmón derecho. El 7, que corresponde al bronquio segmentario basal medial. El 8, que corresponde al bronquio segmentario anterior basal o ventro-basal. El 9, que corresponde al bronquio segmentario latero-basal. Y el 10, que corresponde al bronquio segmentario postero-basal. El pulmón izquierdo, como ya explicamos, únicamente se divide en un lóbulo superior y inferior gracias a esta cisura mayor o cisura oblicua, donde el segmento número 1 corresponde al bronquio segmentario apical. El segmento número 2, el segmento 2, corresponde al bronquio segmentario posterior o dorsal. Y como ustedes recordarán, en la distribución, o decir, en los bronquios segmentarios, únicamente tenemos un bronquio segmentario denominado ápico posterior, el que se divide en 2 bronquios subsegmentarios, en un apical y en un posterior. El segmento número 3, que corresponde al bronquio segmentario anterior o ventral. Y finalmente acá tenemos en la parte inferior lo que es el lóbulo lingular o la porción língula del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Este lóbulo lingular, bueno, mal dicho lóbulo, pero corresponde como un lóbulo, ya que es homólogo al lóbulo medio del pulmón derecho. Se divide igual en 2 segmentos. El segmento número 4, que corresponde al bronquio segmentario superior o craneal o bronquio lingular superior. Y el segmento número 5, que corresponde al bronquio segmentario lingular inferior o caudal. El lóbulo inferior del pulmón izquierdo se haya segmentado igual que en el lado derecho. El segmento número 6 corresponde al bronquio segmentario apical de Nelson y los bronquios de la base, donde el bronquio
El segmento número 7 corresponde al bronquio segmentario medial, basal, medial. Y el 8 corresponde al bronquio segmentario basal anterior. Que estos dos se hallan unidos en bronquios en un solo tronco, denominado bronquio paracardíaco o ventroparacardíaco. El segmento número 9, corresponde al bronquio laterobasal y el 10, como en el lado derecho, corresponde al bronquio segmentario terminal o bronquio segmentario basal posterior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Eso corresponde a segmentación. La segmentación está en relación, como ya dijimos, con los bronquios, con las venas y con las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares van a seguir el mismo trayecto que los bronquios y van a recibir el mismo nombre que cada bronquio. Y es por eso que no es necesario su estudio, pero identificar cuáles son. Las venas pulmonares se van a distribuir igual en cada uno de los segmentos ya mencionados, pero se van a hallar en diferente posición con respecto a los bronquios y cada una de ellas va a recibir diferente nombre y no así el mismo nombre que los bronquios, igual que las arterias. Vamos a tener una vena pulmonar superior derecha, una vena pulmonar inferior derecha y en el lado izquierdo igual, una vena pulmonar superior izquierda y una vena pulmonar inferior izquierda. La vena pulmonar superior derecha se divide en dos raíces, en una raíz superior y en una raíz inferior. La raíz superior corresponde al lóbulo superior del pulmón derecho y la raíz inferior corresponde para el lóbulo medio del pulmón derecho. La raíz superior tiene tres ramos, una vena o rama mediastínica o tronco, una rama anterior o tronco interlobar, este que va a ser la rama anterior o tronco interlobar, este que es la rama mediastínica o tronco, y este que se encuentra en la parte media, que es la rama ápico posterior o tronco lingular superior o tronco central. Eso con respecto a la raíz superior de la vena pulmonar superior derecha. La raíz inferior de la vena pulmonar superior derecha es para el lóbulo medio y se divide en dos venas, o se forma por dos venas. Una vena superior, que es la vena mediastínica medial o superficial, y esta que es la vena del lóbulo medio o cisural inferior o ramo profundo. Eso con respecto a la vena pulmonar superior derecha. La vena pulmonar inferior derecha igual se divide en dos raíces, una raíz superior y una raíz inferior. La raíz superior vamos a encontrar los ramos intersegmentarios ápico-basales, que puede corresponder al bronquio segmentario apical de Nelson. En la raíz inferior, que va a ser todo esto, la raíz inferior vamos a encontrar cuatro venas, que va a ser la vena la vena intervasoparacardíaco, que es la unión de la ventral y de la medial. La rama
interventrolateral, que va a ser la unión entre la anterior y la lateral, y la rama interventroterminal, que corresponde a lo que es la rama de unión entre la vena lateral y posterior. En el pulmón izquierdo igual vamos a tener la vena pulmonar superior izquierda, que igual se divide en dos ramos, en un ramo inferior y en un ramo superior, o raíz superior y raíz inferior. La raíz superior tiene estos dos troncos, un tronco central o ápico posterior, que se divide a su vez en una vena apical y en una vena posterior. La raíz, el tronco inferior, perdón, que va a corresponder a la vena interculmino-lingular. Esta vena se va a encontrar en medio de las dos porciones, la porción culmenar y la porción lingular. Y la raíz inferior, que corresponde a estas dos arterias, van a encontrarse dos venas. La vena perisegmentaria de la língula y la vena perisegmentaria sublingual o caudal mediastínica subpleural. La vena pulmonar inferior izquierda presenta dos raíces, una raíz superior y una raíz inferior. La raíz superior es la raíz interapicobasal o intersegmentarias, y la raíz inferior son las intersegmentarias de la base, similares al lado derecho. En la semiología se van a identificar tres ruidos en las vías pulmonares, tres ruidos normales que en la auscultación se perciben. El ruido laringotraqueal, este ruido se va a percibir a nivel de la laringe, de la tráquea y en los bronquios principales específicamente. Este ruido que se va a percibir con lo que es el estetoscopio en el momento de la auscultación es un ruido soplante, ya que se produce por la inspiración y la expiración. Tiene un tono mucho más elevado que los otros dos ruidos que ya mencionamos y se percibe este tono o este sonido en la inspiración y en la expiración. El murmullo vesicular, que es otro ruido normal que se puede escuchar en la auscultación, tiene la característica que se escucha a nivel del parénquima pulmonar y se produce por la inspiración y la expiración a nivel de los bronquios segmentarios. Lo vamos a poder auscultar, o podemos decir en palabras más vulgares, escuchar estos ruidos en la pared anterior y posterior y en la porción axilar del tórax. En la pared anterior lo vamos a escuchar en lo que es la región infraclavicular y en la porción supraclavicular. A nivel de la región axilar lo escuchamos mejor en la fosa axilar, y en la pared posterior del tórax lo escuchamos por debajo de la espina escapular, es decir, por debajo o en la porción o en la región infraescapular. Este ruido, el murmullo vesicular, se va a producir o se va a originar por el intercambio gaseoso, es decir, por la inspiración y la expiración. Este movimiento del aire a nivel de los bronquios segmentarios es que produce ese ruido, murmullo vesicular. El otro ruido que no es tan estudiado, que es el ruido bronquial, se produce a nivel de los bronquios principales y los bronquios lobares. En parte de la clínica, lo más importante es cuando una persona o un paciente entra en una insuficiencia respiratoria o este paciente está llegando a un paro
cardiorrespiratorio, donde no habrá una buena función de los pulmones y es necesario hacer una ventilación mecánica, se realiza la traqueostomía. La traqueostomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza con el objetivo de aperturar un orificio dentro de la tráquea a través del cuello para poder eh, insertar un tubo o mejor denominado una cánula para poder facilitar el paso de aire a los pulmones. Es decir, es una dotación de aire directamente a los pulmones. La traqueostomía se va a realizar en la parte anterior del cuello. Como podemos observar acá, este va a ser en el istmo de la glándula tiroidea. Posterior a este, perdón, vamos a tener el cartílago tiroides. En el cartílago tiroides vamos a observar en la parte, en el borde inferior del cartílago tiroides y el borde superior del cartílago cricoides, que hay una membrana, que es la membrana cricotiroidea. Entonces, para la incisión y realizar la traqueostomía, es necesario hacer un pequeño corte a nivel de la piel en esta porción, entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Se corta la piel, seguida este tejido celular subcutáneo, la fascia cervical superficial, seguida a esta lo que va a ser la membrana cricotiroidea y continuando la membrana cricotiroidea, partes del músculo cricoides y finalmente llegamos a lo que son los anillos traqueales. A nivel de la tráquea, entre el segundo anillo traqueal y el tercer anillo traqueal es que se realiza la incisión para realizar la traqueostomía. Se realiza una pequeña incisión en forma lineal, al cual la parte de la piel y tejido celular subcutáneo se lo sutura para poder realizar la hemostasia, es decir, evitar la salida de sangre, y realizamos esta pequeña apertura. Seguido a este procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo, se produce la instalación de la cánula de baja presión. Esta cánula se lo va a conectar con lo que ya es el ventilador mecánico y de esta manera dotamos de oxígeno directamente a los pulmones. Muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad.